Registros de información. Introducción. En los inicios de la humanidad se realizaban registros de información a manera de pinturas rupestres, permitiendo conservarla el mayor tiempo posible. Pero este sistema no es eficiente, teniendo en cuenta que la información debe estar disponible en el lugar y momento en que se requiera. Aprovechando los sistemas modernos de comunicaciones, esto se ha vuelto una realidad. El presente componente formativo es la secuencia de las temáticas anteriores, donde se enfoca en la construcción de la base de datos a través de un sistema gestor de bases de datos SGBD. Además, contiene temas cruciales refiriéndose a la construcción de la base de datos, como es el lenguaje de definición de base de datos DDL, es decir, comando que se requiere para especificar la estructura de la base de datos, sus respectivos campos, columnas, las claves tanto primarias como foráneas, disparadores, etc. Por otra parte, es pertinente desarrollar los conocimientos del lenguaje de manipulación de los datos DML, el cual se conoce en la industria del software como CRUD, que hace referencia a insertar, editar, eliminar y buscar. Cada una de las acciones implementadas dentro de este lenguaje DML son vitales para realizar un seguimiento idóneo de la respectiva base de datos. En el caso del insert, su función es almacenar datos en la base de datos. La función de update permite la actualización de datos dentro de la misma. El comando delete es el encargado de eliminar registros de la base de datos y, por último, el comando select es uno de los comandos más completos por su gran aporte a la realización de búsquedas y recuperación de la información a la base de datos. Cabe destacar las diferentes funciones que podemos ensamblar en una consulta SQL, como son las funciones matemáticas, donde permite calcular el valor máximo, valor mínimo, un promedio, realizar un conteo de la cantidad de registros en una tabla de la base de datos. La otra función de gran utilización son las funciones DML, brindando convertir una cadena a minúscula o viceversa a mayúscula, particionar una cadena según las indicaciones, etc. Por otra parte, también se abordan las consultas anidadas para poder extraer datos de dos o más tablas de la base de datos y conocer su respectiva estructura de la consulta SQL en el SGBD. En conclusión, una de las tareas más importantes es la del diseño de base de datos, que abarca desde el modelamiento de datos en el ámbito lógico-conceptual hasta la definición de las estructuras de almacenamiento, para lo cual se debe poseer total claridad y entero conocimiento del modelo de negocios, requerimientos de información y de los recursos e infraestructura con la que cuenta la organización, tanto para el almacenamiento como para su procesamiento. En este componente formativo aprenderán la construcción de una base de datos y comprender el desarrollo de las sentencias de SQL y todas sus partes, con la finalidad de llevarlo al entorno de desarrollo de un software.